En 1879, el sur de África se encontraba listo para ser conquistado y 9 batallones del ejército británico habían sido enviados para avanzar en su camino hacia el poder, equipados con armamento de vanguardia. Pero una tribu estaba a punto de impedírselo: los zulúes. Se pensaba que equipados con semejante armamento, ¿cómo iba a ser posible que alguien derrotara al ejército británico, que era el mejor del mundo, y desde luego un puñado de hombres negros armados con palos puntiagudos no iban a poder con ellos? Pero en una batalla, los zulúes literalmente masacraron a toda una columna del ejército británico, 1.300 hombres, en el espacio de 2 horas y media. Con solo 60 soldados británicos que sobrevivieron para contarlo, la élite militar relegó los detalles de esta humillante derrota al último rincón de la historia y le asignaron a los zulúes el papel de una tribu sanguinaria y salvaje que tuvo suerte. La imagen que han proyectado los historiadores del pueblo zulú es la de salvajes furiosos, rabiosos y sanguinarios, decididos a masacrar a sus enemigos. No. No. Desde entonces, nadie ha entendido cómo una de las mejores fuerzas ofensivas que el mundo ha conocido pudo ser aniquilada por una tribu de guerreros que solo llevaban garrotes y lanzas. Ahora hay una oportunidad de descubrirlo. Por vez primera un equipo se ha reunido para llevar a cabo un examen forense del campo de batalla de Isand Luana. La resistencia zulú. En 1879, una masacre a manos de miembros de una tribu habría sido inconcebible. El ejército británico estaba tan acostumbrado a enfrentarse a grandes imperios militares de Europa como a pueblos indígenas de Asia y África. Podía hacer uso de 150.000 hombres. Contaba con más de 140 batallones, artillería, caballería e infantería. Y disponía del arsenal más tecnológicamente avanzado. El momento supremo de los casacas rojas británicos llegó con la batalla de Rocks Drift, que recibió un tratamiento épico en la película Zulu, que lanzó al estrellato a Michael Caine. Este único conflicto fue promocionado cínicamente por la élite militar victoriana, para desviar la atención de una batalla mucho mayor y más decisiva que tuvo lugar esa misma tarde. Una en la que todo un batallón británico fue masacrado por los zulúes y deja a Rocks Drift en poco menos que una escaramuza. La batalla de Isand Luana. Esta fue en realidad la peor derrota sufrida por el ejército británico durante la época victoriana. Todos los oficiales al mando murieron. Nadie que luchara a pie en esta batalla consiguió escapar. Fue sumamente apocalíptica en cuanto a la relación de bajas. El campamento fue totalmente arrasado y casi nadie sobrevivió para contarlo. La devastación fue descubierta el 22 de enero de 1879 por otra sección de la fuerza invasora británica. Cuando llegaron al pie de la montaña Isand Luana, encontraron el campamento que habían abandonado por la mañana, lleno de los restos sangrientos de más de 1000 compañeros de armas. El campo de batalla estaba alfombrado de hombres y animales muertos. Alguien dijo que no se podía dar ni un paso en ninguna dirección sin pisar un cadáver. Por supuesto, la mayoría de los cadáveres británicos habían sido destripados por los zulúes conforme a sus prácticas rituales. Se fueron a dormir para despertarse a la mañana siguiente con el descubrimiento de que habían estado durmiendo junto a cadáveres. Así que pasaron la noche más espantosa aquí, lo que, como alguien dijo, les puso los nervios a punto de estallar. Uno de los muertos fue el sargento Thomas Cooper. Cuando sus documentos privados fueron descubiertos en un ático de la familia hace apenas un par de años, le dieron al historiador Ian Knight una razón aún más personal para hacer que el caso volviera a examinarse.
El sargento Cooper era su tío abuelo. Había una pequeña y conmovedora colección de documentos relacionada con la muerte de este pariente. Un par de tarjetas conmemorativas, un par de fotos suyas de uniforme y un mensaje muy breve dirigido a la hermana del sargento Cooper por uno de sus oficiales al mando, que a todas luces había sido escrito por un administrativo del regimiento que me imagino que tendría otras 800 o 900 que hacer, y decía: estimado Raya, lamento informarle que su Raya murió el pasado 22 de enero. Lamento no poder darle más información. Y obviamente el oficial la había repasado y rellenado los detalles. En este caso, era su hermano, y puso al final los pormenores de dónde había muerto y su firma. No resultó difícil a los británicos enterrar los detalles de la masacre. Con tan pocos informes de supervivientes británicos y las poquísimas descripciones de los guerreros zulúes, lo que sucedió en realidad ese día está rodeado de misterio. Ahora, Ian Knight se ha unido al arqueólogo forense Tony Pollard para hacer que toda la batalla se investigue. Lo que tenemos que recordar es que sobrevivieron tan pocos hombres a esta batalla que los informes de testigos oculares que están anotados son poco densos, escasos y distantes entre sí. Nosotros nos vemos como una especie de científicos forenses que estudiamos el escenario de un crimen, si a una batalla se le puede llamar crimen, y examinamos los restos físicos, y a través de su distribución por todo el campo empiezan a contarnos la historia desde la perspectiva de objetos que han sido tirados en el transcurso de esa batalla. El lugar más obvio para buscar alguna pista para esta derrota está en los mojones de piedras que marcan las tumbas de los soldados británicos. A los casacas rojas enterrados aquí les fue cortada la huida por el río Manzaniana, tras haber sido perseguidos 3 kilómetros entre espinos y terreno rocoso. Para Ian Knight, la sangrienta verdad de lo que pasó a su propio tío abuelo se ha vuelto muy real. Encuentro que escarbar entre los huesos de hombres que murieron aquí mirando a la cara de mi propio pariente muerto es una experiencia muy conmovedora y creo que sin duda me ha acercado al horror de esta batalla en concreto de una forma que los informes escritos, aunque los leas constantemente cuando la estás estudiando, no lo consiguen. Las tumbas han sido muy erosionadas por el intenso calor y saqueadas por los carroñeros. Apenas queda nada. Aquí hay un fragmento de hueso occipital, que está en la parte posterior del cráneo, más o menos aquí. Es un hueso bastante grueso. Tal vez sea por eso que se ha conservado también tan cerca de la superficie. Y también tenemos un fragmento de hueso temporal, que en realidad es un hueso del interior del cráneo. Los órganos del oído interno están dentro de este fragmento de hueso. Y luego, hace apenas media hora, hemos encontrado un diente completo. Un molar bastante grande. La excavación del mojón no les ha revelado demasiado, pero su posición general, a lo largo de lo que se conoce como la senda de los fugitivos, dice mucho. Como usando el contorno de tiza de una víctima en el lugar del crimen, localizan con exactitud los lugares donde los soldados cayeron cuando huían para salvar la vida. Vale, estamos justo debajo del collado con la montaña aquí, a la izquierda. Y fue aquí donde los fugitivos empezaron a volver al campamento cuando las cosas empezaron a ir terriblemente mal, conforme las líneas de fuego se rompían, y los hombres iniciaron la retirada hacia el campamento. La coreografía y la historia de esta batalla está marcada en el paisaje. En un punto tan lejano como las líneas de fuego delanteras, empiezas a encontrarte con los mojones, y también sabemos que la senda de los fugitivos toma el camino que toma porque está trazada físicamente con estos mojones. Y podemos ver el primer montón ahí. Esos pobres tipos no consiguieron alejarse gran cosa del collado antes de ser atacados, y se extienden hasta el río, que era el objetivo primordial de estos hombres. Algunos consiguieron cruzar allí, pero la mayoría de ellos acabaron aquí bajo estos mojones. Por los informes escritos de la época y las pruebas físicas, el curso de la batalla ahora puede ser trazado. Los zulúes se habían reunido por encima del campamento británico y luego ejecutaron una maniobra envolvente perfecta, conocida como los cuernos del toro.
Esta es nuestra versión simplificada del ataque zulú al campamento de Isandlua. Esta es la montaña Isandlua. Aquí está la cresta Nutu o Eñori. Aquí está el campamento británico extendido al pie de la montaña. Ahora los comandantes zulúes estaban en lo alto de una escarpadura, aquí, en el borde de la Eñori, desde donde dominaban muy bien toda la zona del campo de batalla. El cuerno derecho zulú dobla por aquí desde detrás de la cresta y pasa por detrás de Isandlua. El cuerno izquierdo dobla por este lado y pasa por ahí. Y el pecho, el bloque principal, pasa por encima de la propia cresta y avanza directamente hacia el campamento británico. Ahora los británicos son echados de sus posiciones de avanzada delante del campamento, obligados a retroceder por el bloque y al hacerlo, los cuernos penetran y casi los cortan por ambos lados. Y los últimos que quedaban son empujados por esta zona accidentada, la que llamamos la senda de los fugitivos. Cruzan un terreno muy agreste hasta que acaban aquí, en las riberas del río Manzanllana, donde los últimos grupos son acorralados y exterminados. La explicación más obvia para la derrota británica es que 1.600 soldados británicos sencillamente fueron superados en número por 20.000 zulúes. Pero en teoría, el armamento de vanguardia, el rifle Martini Henry, tendría que haber inclinado la balanza a su favor. El Museo Nacional del Ejército en Inglaterra ha accedido a presentar algunos de los rifles originales y demostrarnos por qué. Este es el rifle Martini Henry del calibre 45. Esta es una bala del Martini Henry calibre 45 que pesa 480 gramos de plomo. Un rifle Martini Henry en condiciones ideales era probablemente el arma más efectiva que el ejército británico había visto en muchos años. Es como contar con un caza o un tanque. Casacas rojas bien entrenados a un nivel óptimo podrían disparar 10 veces por minuto. A ese ritmo, aunque alcanzaran su objetivo con un disparo sí y otro no, podrían haber eliminado al ejército zulú en menos de 6 minutos. Este es el agujero de penetración. El proyectil atraviesa el escudo de parte a parte. El alcance máximo del rifle era de 1.280 metros. Entró limpiamente. Los analistas militares británicos de la época estimaron que los guerreros africanos, dado el terreno rocoso y el peso de sus armas, estarían dentro del alcance del rifle durante 13 cruciales minutos, antes de alcanzar la primera línea británica. Sí, aquí está bien. Podremos conseguir un buen blanco para el rifle. El jabón de balística tiene el mismo grosor que un cuerpo humano y la misma densidad que la carne humana. Demuestra el poder de penetración del rifle Martini Henry. Fíjate, Roger, si comparamos el tamaño de la herida de entrada con la bala, le dobla en tamaño. Fíjate, es más grande que una moneda de un penique. Ha atravesado a ese zulú y a otro más. Las pruebas de balística parecen respaldar la fe que el ejército británico puso en su armamento. De hecho, en batallas posteriores de ese mismo año, fue con este rifle con el que derrotaron a fuerzas enemigas 10 veces más numerosas. Entonces, ¿de qué otra forma puede explicarse la derrota? Un superviviente británico sugirió que la munición pudo no haber llegado a la primera línea. El razonamiento dice que oficiales de intendencia excesivamente eficaces se negaron a suministrar municiones en los momentos cruciales. Es casi una tradición en la historia militar británica culpar a intendencias si algo sale mal. Por lo tanto, los británicos no pudieron hacer llegar nuevas remesas a su línea de fuego en el punto álgido de la batalla, y eso creó una pausa en sus disparos que los zulúes pudieron aprovechar para invadir las posiciones británicas. Pero el equipo tiene dudas. Las pruebas del campo de batalla les dicen que las municiones estaban alcanzando las líneas británicas. Esta es la caja normal de municiones de la época. Como podéis ver, está destinada a Natal. Una firme armazón de madera, una caja de madera con agarraderas de latón con una serie de tornillos que sujetaban las agarraderas de arriba. Un par de tornillos muy grandes a ambos lados sujetan las planchas de madera. Pero lo que realmente nos interesa es la sección central, que es por donde se abre y que estaría cerrada con un tornillo grande, que se atornillaba aquí y que una vez quitado, esto se deslizaba. La parte superior, aunque falta en estos momentos, tendría, si queréis, una disposición de lata de sardinas en grueso estaño galvanizado. Y lo que se hacía era tirar de una anilla que estaba aquí, al final, para tener fácil acceso a las balas en su interior.
La prueba clave que no deja menor duda de que la munición estaba a su disposición ha sido encontrada justo en el lugar de la primera línea británica: las anillas de metal de la parte superior de las cajas. Estas las encontramos a bastante distancia en la línea de fuego, bastante por delante del campamento, y estas habrían encajado en la esquina de esta forma. Y el hecho de que estemos encontrando pruebas firmes de que las cajas de munición estaban siendo abiertas en la línea, sin duda sugieren que estaban siendo proporcionadas mientras se libraba la batalla. Los hombres no estaban teniendo que correr hacia los carros para conseguir paquetes de balas. Les estaban llevando las cajas completas a la línea. Intentando explicar la derrota, ciertos historiadores han planteado otra teoría. Puede que recibir las cajas en la primera línea no fuera suficiente. Tal vez les llevó demasiado tiempo desatornillar cuidadosamente las tapas de las cajas y coger las balas. Pero estos tornillos torcidos, de una forma extraña excavados del campo de batalla, muestran que eso tampoco supuso un problema. Ian Knight cree que puede demostrarnos no solo por qué están torcidos, sino también por qué la masacre no puede ser achacada a una escasez de munición. Cuando las cosas se pusieron feas, parece que hubo una forma mucho más sencilla de abrir las cajas. El Regimiento 24 tenía mucha experiencia y habría estado en combate muchas veces antes. Usando estos rifles, usando esta munición, usando la caja de municiones. Siempre me ha parecido bastante inconcebible que no supieran cómo acceder a sus propias cajas de munición. Creo que de haber estado allí aquel día, habría dado con cualquier medio a mi alcance para acceder a esta caja. Creo que nada estimularía más la imaginación, bajo estas circunstancias, que ver a más de 20.000 guerreros que vienen a matarte. Nuestra arma elegida para este experimento en concreto es la culata de una carabina Martini Henry, que supongo que sería más o menos la que estaban utilizando aquí en aquella época. Vale, bien, veamos si podemos ponerla en una posición viable. Aquí tumbada. Eso es. La aseguró bien poniéndole el pie encima. Y ahora vamos allá. Allá va mi reputación. Sí, oh sí. ¿Qué te parece? Salta a la primera. Eso es. Acceso instantáneo y a punto. Así. Y además podéis ver los tornillos perfectamente torcidos por el golpe. Porque enterrará de una vez por todas uno de los mitos antediluvianos sobre esta batalla. La masacre de las tropas británicas no puede ser explicada del todo por la falta de hombres, la carencia de potencia de fuego, ni por supuesto por una falta de munición. Sería otra la razón, algo más de otro mundo. Condiciones ideales. El rifle del ejército británico Martini Henry nunca debió fallarles. Pero el 22 de enero de 1879, otro factor poco común entró en juego. Cada vez que el rifle disparaba, una nube blanca de pólvora salía del cañón. Utilizaba pólvora negra en el cartucho como propulsor, y la mayor parte de ella acababa convertida en una densa nube blanca delante de tus ojos. No sabías si le habías dado a tu blanco hasta que pasados algunos segundos se disipaba el humo. Esto estaba bien si disparabas de forma individual, pero cuando se tiene disparando a 1000 hombres, los enemigos podían aparecer por entre esa pared de humo y los tenías encima antes de que te dieras cuenta. 40 años de apartheid en Sudáfrica han supuesto que la historia nunca fuera contada desde el punto de vista de los negros. Era hora de volver a evaluar la batalla desde la perspectiva zulú. Los zulúes se enfrentaron a una potencia de fuego abrumadora y solo disponían de 13 minutos para alcanzar las líneas británicas. Pero una vez consiguieron entablar combate cuerpo a cuerpo, sus armas resultaron muy útiles. Estas son armas de cerca zulúes. Habrían sido utilizadas en la etapa más encarnizada de la batalla, casi al final, cuando los zulúes habían llegado al cuerpo a cuerpo, y la mayoría de los soldados británicos en la batalla de Isandlua habrían muerto con una u otra de estas armas. Esta maza se la conoce en zulú como iuisa. Muchas de ellas tenían una cabeza redonda pulida, aunque también las había con facetas como esta, lo que nos da una perfecta idea del tipo de lesiones que habrían causado estas armas. Es fácil de entender tanto el esfuerzo de los zulúes por entablar combate cuerpo a cuerpo como el de los soldados británicos por evitarlo. Como podéis ver, el cráneo está totalmente deshecho. Está partido longitudinalmente en dos.
justo por el centro, en una persona viva. La piel que rodea el cráneo lo habría mantenido unido hasta cierto punto, pero aún tendrías una enorme fractura. Esta es una lanza para apuñalar que era el arma más importante de los zulúes para matar de cerca. En realidad se llama ikwa, que es el ruido que hace cuando la sacas de un cuerpo. Entró por ahí en el cráneo y no es que quiera salir ni mucho menos. Podéis ver la punta de lanza saliendo por el otro lado. Este es un ejemplo típico de un trauma de golpe seco con una hoja fina. Tenemos una fractura limpia aquí y luego otras fracturas radiadas que salen hacia este lado por aquí y hacia este otro también. Mortal de necesidad. El misterio es cómo pudieron los zulúes manejar a los británicos y librar un combate de cerca. La respuesta puede estar en los iyangas zulúes. Estos hechiceros tradicionales son los guardianes de la historia oral de los zulúes. Uno de ellos, que luchó ese día, le transmitió relatos de la batalla a su nieto, Credon Mutua. La máquina de guerra de la nación zulú estaba respaldada por un núcleo médico muy complejo. Un núcleo de curanderos y cirujanos tradicionales cuyo propósito era curar todo tipo de heridas que el ejército pudiera sufrir en batalla. Si miráis a esta calavera, tal vez podríais pensar que es un objeto de magia negra. No, esto es un objeto de educación, con el que a un curandero de alto calibre se le enseñaba qué hacer cuando se encontraba con diversos tipos de heridas en la cabeza de un guerrero o de una persona corriente. Por ejemplo, si un guerrero había recibido un golpe en la cabeza con un grueso garrote de batalla, yo tenía que hacer un agujero a poca distancia de la herida, y entonces el espíritu maligno, o más bien la presión en el cráneo, haría el sonido que hace una botella de gaseosa cuando se abre. Y lo que sucedería es que el guerrero se salvaría. Mientras los británicos tenían sus capitanes y generales, los zulúes tenían sus hechiceros y no estaban allí solo para vendar heridas. En Isanluana ocuparon su lugar tras los comandantes zulúes en la cresta en Sutu, por encima del campamento británico. Ese día su labor fue la de unir a los 20.000 guerreros en una fuerza ofensiva indestructible. Y estaban delante de sus guerreros, sus hindunas zulúes como a 2 metros. Estaban sentados de frente a la montaña Isandlua. Los zulúes detrás de ellos cantaban su canción, y esa canción se hacía cada vez más fuerte hasta que llegó a una especie de crescendo. Y se oyó el grito de guerra, Usutu. Ahora los zulúes, mientras cantaban, subían las rodillas y clavaban los pies en el suelo. Ahora cantaban, Shi, Shi, sacudiendo sus asegai contra sus escudos. Shi, 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 Shi. 10.000 guerreros zulúes cantando de esa forma, haciendo un gran ruido. El comandante zulú tenía motivos para tener confianza. Cuando vio a esos guerreros en su posición de ataque, miró hacia atrás y se rió con sus hombres a medida que se levantaba. Clavó sus pies en el suelo y gritó, «¡Putuguesa! ¡Matadlos!». Su unidad era producto de una serie de cantos, danzas y ritos que aún son interpretados en ocasiones por los hechiceros. Aunque casi nunca en público, Ian Knight ha sido invitado a presenciar una de estas ceremonias previas a la batalla. Él está seguro de que si hay un secreto para la victoria zulú en Isanluana, la encontrará aquí.
Los zulúes sin duda estaban increíblemente centrados en su enemigo. Pasaron por una serie de ritos antes de salir en campaña, lo que de hecho los aisló de la vida civil de cada día. Una vez se sometieron a estos ritos, toda su intención psicológica era salir a matar al enemigo. Y vivieron en esta especie de universo de batalla, donde todo se centraba en la destrucción del invasor hasta que, en efecto, salieron y lucharon contra él, lo que resultó que se desatara una especie de terrorífico arrebato de violencia, si queréis, en el punto álgido de la propia batalla. El efecto de esos ritos es unir a las tropas en una meta común. Tenían que estar unidos, amigo con amigo, grupo con grupo. Tenían que actuar como uno. En la batalla, tenían que cuidar los unos de los otros. Ahora, la gente, cuando actúa en un rito, se fusiona y se convierte en una masa crítica cuando se enfrenta al enemigo. Es así de sencillo. Usar la psicología del rito era solo la primera etapa en la preparación de un guerrero por el hechicero. Los periodistas de guerra británicos que hablaron con guerreros anotaron cómo destruyeron el campamento británico con una increíble voracidad, cómo pensaron que eran inmunes a las balas y cómo estaban en un estado mental casi místico. Se ven a sí mismos en un estado de ánimo muy intenso. Dicen que solo ven rojo, que casi los consumía una especie de sed de sangre. Hablan de ver a monos vestidos con uniformes británicos, cubriendo las posiciones británicas, y parecen sugerir que los británicos habían conseguido controlar la naturaleza y dirigirla en su contra, porque añaden que veían pájaros extraños que venían a atacarles desde las posiciones británicas, y uno se queda preguntándose a qué se refieren esas explicaciones exactamente. Una pista física puede demostrar que los zulúes contaban con un arma secreta. Este es uno de los artefactos más intrigantes y misteriosos. En realidad es un cuerno que ha sido usado como recipiente de una medicina tradicional zulú, que es conocida como medicina muti o intelesi, cuando está asociada con lo militar. Y esto debió ser utilizado para contener diferentes sustancias que el guerrero llevaba consigo. Iría colgada de un cordón que llevaban al cuello de esta forma. Una vez los guerreros estaban unidos en una sola fuerza, el hechicero desarrollaba su trabajo, no solo psicológica, sino también químicamente. Medicinas de guerra o muti serían repartidas en elaboradas ceremonias antes de una batalla como esta. Se bebían infusiones, se tomaba rapé y se rociaba a los guerreros con pociones diseñadas para hacerles sentir invencibles. Ian Knight y Tony Pollard estaban a punto de que se les dejara entrar en el secreto mundo de los hechiceros. Cuando el Inyanga me llamó, me dio un poco de este muti, que asegura que es la auténtica medicina ritual que se le daba a los guerreros cuando se les preparaba para la guerra. Tuve que darle algo de dinero y a cambio me dio esto, y me dijo que lo mezclara con agua y que debía rociarme con él y también el suelo si quería prepararme y hacerme tan valiente como un león en la batalla. Podéis ver que es una interesante mezcla de hierbas, y aquí dentro también hay algo de rapé que se le daba a los guerreros para que tomaran de sus vasijas durante la batalla. Ahí dentro hay un poquito de polvo molido muy fino, así que será interesante descubrir qué es lo que hay ahí dentro exactamente. Llevamos el rapé a los laboratorios de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Londres para su análisis químico. Lo primero que solemos hacer es echarles un vistazo en el microscopio para conseguir una pista respecto a qué puede haber ahí. Y cuando lo miré, tenía todo el aspecto de ser cannabis, ya que el cannabis es muy característico y el tabaco también. Nuevas pruebas confirmaron que el rapé era cannabis. A continuación,
Se usan una serie de disolventes en una prueba de cromatología para que salgan dos importantes compuestos. El cannabis contiene una serie de cannabinoides que son los ingredientes activos fundamentales del cannabis. Los más importantes son el THC y el CBD. El THC es el que te da la euforia, pero puede inducir a una especie de ansiedad o tensión nerviosa. El CBD te da un efecto más sedante. Esta no era una variedad común ni de huerta. Los niveles del ingrediente estimulante, el THC o tetrahidrocannabinol, eran sumamente altos. Aparecen en el plato de la cromatografía con manchas rosas. Lo que encontramos en este es que la mancha más grande era de THC y no pudimos encontrar señales de CBD. La ausencia de sedante en el cannabis y un contenido estimulante tan alto le dio sentido a lo que dijo el hechicero, que ese día los guerreros tenían altos niveles de energía. Los rapés que usábamos en batalla surtían el efecto, ya fuera real o psicológico, no lo sé, pero surtían el efecto de concentrar la visión, de centrarles mucho. Pero las informaciones zulúes no solo hablan de su impacto al concentrarles, sino también de una voracidad antinatural. Los guerreros afirmaban que solo veían rojo. El cannabis no puede ser responsable de eso. Pudo haber habido algo más en su arsenal de medicinas de batalla que explique la velocidad y la ferocidad de su ataque. Cómo un ejército equipado con lanzas y escudos pudo orquestar una de las grandes derrotas de la época victoriana ha desconcertado a los historiadores. Lo centrado de su ataque y la voracidad con la que masacraron a los casacas rojas británicos nunca ha sido plenamente entendido. Pero los zulúes tenían un fondo especial secreto de medicinas de guerra, pociones, polvos y rapés. Algunos de esos rapés contenían tabaco, otros cannabis. Pero había otro más, uno mucho más fuerte que los otros, elaborado de una potente seta alucinógena. El rapé de la seta solo era usado por los guerreros que no tenían la intención de volver con vida del campo de batalla. Lo llamábamos Incowangowa Ebonefu, la seta roja. Digamos que querías matar todos los enemigos que pudieras antes de que te mataran a ti. Tomabas el rapé y este tenía el extraño efecto de hacer que tus ojos parecieran vidriosos, como los de alguien a punto de morir. Y el enemigo que se te acercaba pensaba que te estabas muriendo al mirarte a los ojos. Pero tú estabas muy alerta, perdido en un mundo de gloriosas ilusiones. Y te levantabas y acuchillabas al enemigo 2 o 3 veces antes de caer. El nombre de la seta debe ser protegido. En grandes dosis es venenoso y los riesgos de tomarlo sin supervisión serían demasiados. En pequeñas dosis se puede tomar sin peligro. Hemos elegido el judo como una forma moderna de combate cuerpo a cuerpo. Christian y Craig, dos practicantes muy igualados, han accedido a participar en una prueba farmacológica de la seta, bajo la supervisión del profesor de toxicología John Henry. Él está muy al tanto de las propiedades alucinógenas de la seta. Las experiencias alucinógenas que tuvieron los zulúes están muy en conformidad con este tipo de seta. La gente puede percibir los colores diferentes, ver las formas diferentes, su percepción también puede alterarse. En este punto, ¿qué efecto tendrá la seta en una situación de combate? Es motivo de especulación. El ingrediente activo más importante es el muscamal. Esta es una sustancia que puede producir una especie de indiferencia, la ausencia de ansiedad, la ausencia de miedo. Estos efectos se parecen mucho al tipo de efecto que uno querría en una batalla zulú.
Uno quiere ser capaz de seguir durante horas. Uno quiere ser capaz de sentir indiferencia por todo lo que está pasando a tu alrededor. El derramamiento de sangre, el hecho de que puede que estés perdiendo, pero con todo persistes, sigues luchando. No te influye el ambiente general de la batalla. Tú sigues adelante y pones tu granito de arena. Y cuando la gente persevera de esa forma, con frecuencia se encuentran en el lado victorioso. Primero, Christian y Craig son sometidos a una serie de tests psicológicos. Después, se les realizaron pruebas psicométricas para evaluar su agudeza mental y su receptividad a una serie de pistas visuales. Luego se le da la seta solo a uno de los participantes, a Christian. Craig no sabe que se le está dando un placebo. En menos de una hora, la potencia de la seta toma las riendas. Empezad ahora. En el siguiente combate, los efectos físicos son sorprendentes. Iniciaron el combate y Christian era como un tigre. Se lanzó como un bólido contra Craig. Fue increíble. Está más desinhibido, es más agresivo, más violento. Me sentí con mucha más coordinación. ¿Te sentiste con qué? Con mucha más coordinación. Más coordinación. Genial. ¿Te sientes bien? Sí, ahora que lo pienso me sentí más fuerte. ¿Qué sentiste? Que Christian sin duda se sentía un poco más despierto. Dices que se sintió más despierto. ¿Y tú crees que te sentiste más despierto? Tenía más energía en las piernas. El número de pulsaciones de Christian ha aumentado de forma espectacular, pero sorprendentemente, las pruebas psicométricas revelan que sus tiempos de reacción mental habían disminuido de forma apreciable. El profesor Henry cree que puede haber descubierto el porqué. Simplemente los anula saliendo de su esquina, sabiendo que todo ese muscamal le va a dar una mayor tensión muscular. Por supuesto que parece tener más fuerza, de eso no cabe duda. Él simplemente atacó, arremetió, cogió a Craig desprevenido. Las medicinas de guerra tal vez hicieron que los zulúes se sintieran más fuertes y menos sensibles al dolor. Pero no podían detener las balas. Los zulúes debieron encontrar un punto débil en la primera línea británica. Hubo informes de la época de que el rifle Martini Henry se encasquillaba. Y pruebas de balística encargadas expresamente revelaron que esa pudo ser la causa de la ruina de los británicos. Tenías que abrir la recámara que está hecha para aceptar la bala. Se carga empujando la bala aquí. Se cierra la recámara, se aprieta el gatillo y se extrae el cartucho. Claro que eso es en perfectas condiciones. No estamos disparando el rifle entre bala y bala ni estamos siendo atacados por nadie. Pero si el arma se dispara una y otra vez, el cañón del rifle se calienta. Conforme se calienta, la recámara puede obstruirse con la pólvora, dejando la bala encasquillada dentro. Cuando la pólvora negra arde, gran parte de ella se queda en el cañón como residuo. Cuanto más seco y caliente esté, más se endurece el residuo, hasta que de hecho acabas teniendo una capa dentro del cañón como el glaseado de una tarta. Ahora unos accesorios de alta precisión están estropeados por esa capa de pólvora negra. Hubo otro motivo por el que las balas pudieron encasquillarse en el rifle. Estaban fabricadas de una lámina de latón suave y maleable, y eran muy propensas a estropearse. Veamos, aquí tengo 6 casquillos y podéis ver la cantidad de daños que han sufrido solo de manipularlos. Si un casquillo se había estropeado por dejarlo caer o por abrir las cajas de munición rompiéndolas, estos se deformarían y se encasquillarían al meterlos. Si la bala se atascaba en el cañón, solo había una forma de sacarla. La única herramienta con la que contaría un soldado sería su bayoneta, que tendría que quitar de la parte delantera del rifle para, usando su punta interna, romper o tirar del cartucho. Unos segundos que se perdieran por un arma encasquillada podrían ser el punto débil en la línea de fuego que los zulúes estaban buscando. Lo único que realmente se puede hacer con el rifle es, como veis en la película, blandirlo. Pero si 4 o 5 personas armadas con lanzas se te vienen encima, yo tendría ganas de tirarlo y salir corriendo. Una sencilla prueba nos demostrará que el rifle Martini Henry pudo encasquillarse aquel día. El arma será disparada repetidas veces. La temperatura del cañón será medida a intervalos para controlar el aumento del calor.
el factor que es más probable que causara el encasquillamiento del arma. Está a 10 u 11 grados, está a temperatura ambiente. El rifle es disparado 12 veces una tras otra. La temperatura del cañón empieza a subir. Con la temperatura del cañón aumentando rápidamente, al cabo de 24 tiros y apenas 3 minutos de disparos, el arma se encasquilla. Se ha encasquillado. Vale, echémosle un vistazo. Antes que nada, tomemos la temperatura del cañón, ¿te parece? No ha subido demasiado sobre la que tenía antes. Está entre 45 o 46. Está subiendo, sí, ahora marca 46. El rifle pudo alcanzar perfectamente una temperatura de 46 grados, suficiente para que los residuos de pólvora provocaran el encasquillamiento. Es casi seguro estadísticamente que en el intenso calor de la batalla, con las balas siendo sacadas a patadas de sus cajas y los soldados intentando recargar con torpeza, que al menos algunas armas se encasquillaran ese día. Pero hay una última prueba reunida por el equipo de arqueólogos que demostrará cuán crítico puede ser que se encasquille un arma. El equipo ha estado buscando una larga serie de vainas de bala usadas. Esas vainas de bala cayeron a los pies de los soldados conforme disparaban y por lo tanto marcaban el lugar exacto de la primera línea británica. Los libros de historia siempre han dicho que la línea de fuego se extendía de norte a sur, como unos 100 metros delante del campamento. El equipo ha llegado al convencimiento de que estaban mucho más lejos y ha empezado a buscar al menos a otros 100 metros de distancia, más allá de la alambrada que hoy bordea el campo de batalla. ¿Y quién lo iba a decir? A los pocos minutos de buscar encontramos nuestro primer cartucho de Martini a este lado de la alambrada. Ahora es obvio que un solo cartucho no hace una línea de fuego, pero el hecho de que encontráramos un solo cartucho más allá de la verja a este lado de la alambrada significa que la línea de fuego estaba en algún sitio ahí fuera, porque no encontrarías un solo cartucho delante de la línea de fuego. Esta única vaina de bala usada es un descubrimiento decisivo. Demuestra que los comandantes británicos habían puesto sus defensas demasiado lejos del campamento, obligando a los soldados a defender una superficie mucho más extensa. La única forma de cubrir esa cantidad de terreno sería rompiendo con su estricto entrenamiento de disparar en una formación de hombro con hombro y adoptar una formación mucho más flexible con los soldados desplegados a varios metros de distancia. La lógica sugeriría que esa es una posición muy vulnerable y demasiado expuesta, y pese al hecho de que tal vez haya entre 2,5 y 3,5 metros entre cada hombre para cubrir toda esta extensión de terreno, estaban totalmente seguros de que la potencia de fuego con la que contaban bastaría para detener a los zulúes conforme atacaran. Claro está, las cosas no funcionan así. En una formación tan espaciada, si el arma de un soldado se encasquilla, ese punto débil sería la ventana clave por la que los zulúes podían entrar. Todo se había previsto. Veréis, antaño también teníamos comandos. Teníamos unos guerreros suicidas especiales cuyo deber era penetrar en las líneas enemigas y ponerse detrás del enemigo. Eso fue lo que pasó en Isanlua. Cuando un grupo de guerreros de primera se pusieron detrás de las líneas inglesas, pudieron atacar a los ingleses por detrás. Y ahora es posible entender cómo las defensas británicas pudieron ser destrozadas por los zulúes. Estos hombres no están parados hombro con hombro, están a metros, a varios metros de distancia. Salta a la vista que una vez que la línea de fuego es invadida, la batalla termina rápidamente. Estos hombres están retrocediendo muy deprisa. No están disparando tanta munición, no porque no la tuvieran, sino porque no tenían el maldito tiempo para dispararla. Y tan pronto esa delgada línea se rompe, la delgada línea roja, si queréis, para usar el viejo cliché, fueron presa fácil.
A lo largo de la batalla, los zulúes llevaron la iniciativa en el campo de batalla. El control de las tropas fue excelente, la inteligencia zulú fue excelente, el valor de los zulúes fue excelente, y todos esos factores se combinaron para superar en táctica militar y mostrarse más hábiles que las fuerzas británicas, que fueron, en efecto, aventajadas casi desde el inicio de la batalla. La gran ironía es que Isandlwana resultaría ser la perdición de los zulúes. Gran Bretaña no podía tolerar una derrota tan humillante. Miles de refuerzos fueron enviados para aplastar a los zulúes para siempre, instituyendo una era de subordinación que ha durado hasta nuestros días. War. Once said my grandfather is a lion. La guerra, dijo una vez mi abuelo, Whose back es un león sobre cuyo lomo caes y nunca vuelves a bajarte. Cartucho. Claro que eso es en perfectas condiciones. No estamos disparando el rifle entre bala y bala ni estamos siendo atacados por nadie. Pero si el arma se dispara una y otra vez, el cañón del rifle se calienta. Conforme se calienta, la recámara puede obstruirse con la pólvora, dejando la bala encasquillada dentro. Cuando la pólvora negra arde, gran parte de ella se queda en el cañón como residuo. Cuanto más seco y caliente esté, más se endurece el residuo, hasta que de hecho acabas teniendo una capa dentro del cañón como el glaseado de una tarta. Ahora unos accesorios de alta precisión están estropeados por esa capa de pólvora negra. Hubo otro motivo por el que las balas pudieron encasquillarse en el rifle. Estaban fabricadas de una lámina de latón suave y maleable, y eran muy propensas a estropearse. Veamos, aquí tengo 6 casquillos y podéis ver la cantidad de daños que han sufrido solo de manipularlos. Si un casquillo se había estropeado por dejarlo caer o por abrir las cajas de munición rompiéndolas, estos se deformarían y se encasquillarían al meterlos. Si la bala se atascaba en el cañón, solo había una forma de sacarla. La única herramienta con la que contaría un soldado sería su bayoneta, que tendría que quitar de la parte delantera del rifle para, usando su punta interna, romper o tirar del cartucho. Unos segundos que se perdieran por un arma encasquillada podrían ser el punto débil en la línea de fuego que los zulúes estaban buscando. Lo único que realmente se puede hacer con el rifle es, como veis en la película, blandirlo. Pero si 4 o 5 personas armadas con lanzas se te vienen encima, yo tendría ganas de tirarlo y salir corriendo. Una sencilla prueba nos demostrará que el rifle Martini Henry pudo encasquillarse aquel día. El arma será disparada repetidas veces. La temperatura del cañón será medida a intervalos para controlar el aumento del calor, el factor que es más probable que causar el encasquillamiento del arma. Está a 10 u 11 grados, está a temperatura ambiente. El rifle es disparado 12 veces una tras otra. La temperatura del cañón empieza a subir. Con la temperatura del cañón aumentando rápidamente, al cabo de 24 tiros y apenas 3 minutos de disparos, el arma se encasquilla. Se ha encasquillado. Vale, echémosle un vistazo. Antes que nada, tomemos la temperatura del cañón, ¿te parece? No ha subido demasiado sobre la que tenía antes. Está entre 45 o 46. Está subiendo, sí, ahora marca 46. El rifle pudo alcanzar perfectamente una temperatura de 46 grados, suficiente para que los residuos de pólvora... Una caja de madera con agarraderas de latón con una serie de tornillos que sujetaban las agarraderas de arriba. Un par de tornillos muy grandes a ambos lados sujetan las planchas de madera. Pero lo que realmente nos interesa es la sección central, que es por donde se abre y que estaría cerrada con un tornillo grande, que se atornillaba aquí y que una vez quitado, esto se deslizaba. La parte superior, aunque falta en estos momentos,
Tendría, si queréis, una disposición de lata de sardinas en grueso estaño galvanizado. Y lo que se hacía era tirar de una anilla que estaba aquí, al final, para tener fácil acceso a las balas en su interior. La prueba clave que no deja menor duda de que la munición estaba a su disposición ha sido encontrada justo en el lugar de la primera línea británica: las anillas de metal de la parte superior de las cajas. Estas las encontramos a bastante distancia en la línea de fuego, bastante por delante del campamento, y estas habrían encajado en la esquina de esta forma. Y el hecho de que estemos encontrando pruebas firmes de que las cajas de munición estaban siendo abiertas en la línea, sin duda sugieren que estaban siendo proporcionadas mientras se libraba la batalla. Los hombres no estaban teniendo que correr hacia los carros para conseguir paquetes de balas. Les estaban llevando las cajas completas a la línea. Intentando explicar la derrota, ciertos historiadores han planteado otra teoría. Puede que recibir las cajas en la primera línea no fuera suficiente. Tal vez les llevó demasiado tiempo desatornillar cuidadosamente las tapas de las cajas y coger las balas. Pero estos tornillos torcidos, de una forma extraña excavados del campo de batalla, muestran que eso tampoco supuso un problema. Ian Knight cree que puede demostrarnos no solo por qué están torcidos, sino también por qué la masacre no puede ser achacada a una escasez de munición. Cuando las cosas se pusieron feas, parece que hubo una forma mucho más sencilla de abrir las cajas. El Regimiento 24 tenía mucha experiencia y habría estado en combate muchas veces antes. Usando estos rifles, usando esta munición, usando la caja de municiones, siempre me ha parecido bastante inconcebible que no supieran cómo acceder a sus propias cajas de munición. Creo que de haber estado allí aquel día, había dado con cualquier medio a mi alcance para acceder a esta caja. Creo que nada estimularía más la imaginación, bajo estas circunstancias, que ver a más de 20.000 guerreros que vienen a matarte. Nuestra arma elegida para este experimento en concreto es la culata de una carabina Martini Henry, que supongo que sería más o menos la que estaban utilizando aquí en aquella época. Vale, bien, veamos si podemos ponerla en una posición viable. Aquí tumbada. Eso es. La aseguró bien poniéndole el pie encima. Y ahora vamos allá. Allá va mi reputación. Sí, oh sí. Cómo pensaron que eran inmunes a las balas y cómo estaban en un estado mental casi místico. Se ven a sí mismos en un estado de ánimo muy intenso. Dicen que solo ven rojo, que casi los consumía una especie de sed de sangre. Hablan de ver a monos vestidos con uniformes británicos, cubriendo las posiciones británicas, y parecen sugerir que los británicos habían conseguido controlar la naturaleza y dirigirla en su contra, porque añaden que veían pájaros extraños que venían a atacarles desde las posiciones británicas, y uno se queda preguntándose a qué se refieren esas explicaciones exactamente. Una pista física puede demostrar que los zulúes contaban con un arma secreta. Este es uno de los artefactos más intrigantes y misteriosos. En realidad es un cuerno que ha sido usado como recipiente de una medicina tradicional zulú, que es conocida como medicina muti o intelesi, cuando está asociada con lo militar. Y esto debió ser utilizado para contener diferentes sustancias que el guerrero llevaba consigo. Iría colgada de un cordón que llevaban al cuello de esta forma. Una vez los guerreros estaban unidos en una sola fuerza, el hechicero desarrollaba su trabajo, no solo psicológica, sino también químicamente. Medicinas de guerra o muti serían repartidas en elaboradas ceremonias antes de una batalla como esta. Se bebían infusiones, se tomaba rapé y se rociaba a los guerreros con pociones diseñadas para hacerles sentir invencibles. Ian Knight y Tony Pollard estaban a punto de que se les dejara entrar en el secreto mundo de los hechiceros. Cuando el Inyanga me llamó, me dio un poco de este muti, que asegura que es la auténtica medicina ritual que se le daba a los guerreros cuando se les preparaba para la guerra. Tuve que darle algo de dinero y a cambio me dio esto, y me dijo que lo mezclara con agua y que debía rociarme con él y también el suelo si quería prepararme y hacerme tan valiente como un león en la batalla.
Podéis ver que es una interesante mezcla de hierbas, y aquí dentro también hay algo de rapé que se le daba a los guerreros para que tomaran de sus vasijas durante la batalla. Ahí dentro hay un poquito de polvo molido muy fino, así que será interesante descubrir qué es lo que hay ahí dentro exactamente. Llevamos el rapé a los laboratorios de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Londres para su análisis químico. Lo primero que solemos hacer es echarles un vistazo en el microscopio para conseguir una pista respecto a qué puede haber ahí. Y cuando lo miré, tenía todo el aspecto de ser cannabis, ya que el cannabis es muy característico y el tabaco también. Sometidos a una serie de test psicológicos. Después, se le realizaron pruebas psicométricas para evaluar su agudeza mental y su receptividad a una serie de pistas visuales. Luego se le da la seta solo a uno de los participantes, a Christian. Craig no sabe que se le está dando un placebo. En menos de una hora, la potencia de la seta toma las riendas. Empezad ahora. En el siguiente combate, los efectos físicos son sorprendentes. Iniciaron el combate y Christian era como un tigre. Se lanzó como un bólido contra Craig. Fue increíble. Está más desinhibido, es más agresivo, más violento. Me sentí con mucha más coordinación. ¿Te sentiste con qué? Con mucha más coordinación. Más coordinación. Genial. ¿Te sientes bien? Sí, ahora que lo pienso me sentí más fuerte. ¿Qué sentiste? Que Christian sin duda se sentía un poco más despierto. Dices que se sintió más despierto. ¿Y tú crees que te sentiste más despierto? Tenía más energía en las piernas. El número de pulsaciones de Christian ha aumentado de forma espectacular, pero sorprendentemente, las pruebas psicométricas revelan que sus tiempos de reacción mental habían disminuido de forma apreciable. El profesor Henry cree que puede haber descubierto el porqué. Simplemente los anula saliendo de su esquina, sabiendo que todo ese muscamal le va a dar una mayor tensión muscular. Por supuesto que parece tener más fuerza, de eso no cabe duda. Él simplemente atacó, arremetió, cogió a Craig desprevenido. Las medicinas de guerra tal vez hicieron que los zulúes se sintieran más fuertes y menos sensibles al dolor. Pero no podían detener las balas. Los zulúes debieron encontrar un punto débil en la primera línea británica. Hubo informes de la época de que el rifle Martini Henry se encasquillaba. Y pruebas de balística encargadas expresamente revelaron que esa pudo ser la causa de la ruina de los británicos. Tenías que abrir la recámara que está hecha para aceptar la bala. Se carga empujando la bala aquí. Se cierra la recámara. Se aprieta el gatillo y se extrae el cartucho. Claro que eso es en perfectas condiciones. No estamos disparando el rifle entre bala y bala ni estamos siendo atacados por nadie. Pero si el arma se dispara una y otra vez, el cañón del rifle se calienta. Conforme se calienta, la recámara puede obstruirse con la pólvora, dejando la bala encasquillada dentro. Cuando la pólvora negra arde, gran parte de ella se queda en el cañón como residuo. Cuanto más seco y caliente esté, más se endurece el residuo, hasta que de hecho acabas teniendo una capa dentro del cañón como el glaseado de una tarta. Pero estos tornillos torcidos, de una forma extraña, excavados del campo de batalla, muestran que eso tampoco supuso un problema. Ian Knight cree que puede demostrarnos no solo por qué están torcidos, sino también por qué la masacre no puede ser achacada a una escasez de munición. Cuando las cosas se pusieron feas, parece que hubo una forma mucho más sencilla de abrir las cajas. El Regimiento 24 tenía mucha experiencia y habría estado en combate muchas veces antes. Usando estos rifles, usando esta munición, usando la caja de municiones, siempre me ha parecido bastante inconcebible que no supieran cómo acceder a sus propias cajas de munición. Creo que de haber estado allí aquel día, había dado con cualquier medio a mi alcance para acceder a esta caja. Creo que nada estimularía más la imaginación, bajo estas circunstancias, que ver a más de 20.000 guerreros que vienen a matarte. Nuestra arma elegida para este experimento en concreto es la culata de una carabina Martini Henry, que supongo que sería más o menos la que estaban utilizando aquí en aquella época. Vale, bien, veamos si podemos ponerla en una posición viable. Aquí tumbada. Eso es. La aseguró bien poniéndole el pie encima. Y ahora vamos allá. Allá va mi reputación. Sí, oh sí.
¿Qué te parece? Salta a la primera. Eso es. Acceso instantáneo y a punto. Así. Y además podéis ver los tornillos perfectamente torcidos por el golpe. Porque enterrará de una vez por todas uno de los mitos antediluvianos sobre esta batalla. La masacre de las tropas británicas no puede ser explicada del todo por la falta de hombres, la carencia de potencia de fuego, ni por supuesto por una falta de munición. Sería otra la razón, algo más de otro mundo. Condiciones ideales. El rifle del ejército británico Martini Henry nunca debió fallarles. Pero el 22 de enero de 1879, otro factor poco común entró en juego. Cada vez que el rifle disparaba, una nube blanca de pólvora salía del cañón. Utilizaba pólvora negra en el cartucho como propulsor, y la mayor parte de ella acababa convertida en una densa nube blanca delante de tus ojos. No sabías si le habías dado a tu blanco hasta que pasados algunos segundos se disipaba el humo. Esto estaba bien si disparabas de forma individual, pero cuando se tiene disparando a 1000 hombres, los enemigos podían aparecer por entre esa pared de humo y los tenías encima antes de que te dieras cuenta. 40 años de apartheid en Sudáfrica han supuesto que la historia nunca fuera contada desde el punto de vista de los negros. Era hora de volver a evaluar la batalla desde la perspectiva zulú. Los zulúes se enfrentaron a una potencia de fuego abrumadora y solo disponían de 13 minutos para alcanzar las líneas británicas. Pero una vez consiguieron... Que estar unidos. Amigo con amigo, grupo con grupo. Tenían que actuar como uno. En la batalla, tenían que cuidar los unos de los otros. Ahora, la gente, cuando actúa en un rito, se fusiona y se convierte en una masa crítica cuando se enfrenta al enemigo. Es así de sencillo. Usar la psicología del rito era solo la primera etapa en la preparación de un guerrero por el hechicero. Los periodistas de guerra británicos que hablaron con guerreros anotaron cómo destruyeron el campamento británico con una increíble voracidad, cómo pensaron que eran inmunes a las balas y cómo estaban en un estado mental casi místico. Se ven a sí mismos en un estado de ánimo muy intenso. Dicen que solo ven rojo, que casi los consumía una especie de sed de sangre. Hablan de ver a monos vestidos con uniformes británicos, cubriendo las posiciones británicas, y parecen sugerir que los británicos habían conseguido controlar la naturaleza y dirigirla en su contra, porque añaden que veían pájaros extraños que venían a atacarles desde las posiciones británicas, y uno se queda preguntándose a qué se refieren esas explicaciones exactamente. Una pista física puede demostrar que los zulúes contaban con un arma secreta. Este es uno de los artefactos más intrigantes y misteriosos. En realidad es un cuerno que ha sido usado como recipiente de una medicina tradicional zulú, que es conocida como medicina muti o intelesi, cuando está asociada con lo militar. Y esto debió ser utilizado para contener diferentes sustancias que el guerrero llevaba consigo. Iría colgada de un cordón que llevaban al cuello de esta forma. Una vez los guerreros estaban unidos en una sola fuerza, el hechicero desarrollaba su trabajo, no solo psicológica, sino también químicamente. Medicinas de guerra o muti serían repartidas en elaboradas ceremonias antes de una batalla como esta. Se bebían infusiones, se tomaba rape y se rociaba a los guerreros con pociones diseñadas para hacerles sentir invencibles. Ian Knight y Tony Pollard estaban a punto de que se les dejara entrar en el secreto mundo de los hechiceros. Cuando el Inyanga me llamó, me dio un poco de este muti, que asegura que es la auténtica medicina ritual que se le daba a los guerreros cuando se les preparaba para la guerra. Tuve que darle algo de dinero y a cambio me di... No, esto es un objeto de educación, con el que a un curandero de alto calibre se le enseñaba qué hacer cuando se encontraba con diversos tipos de heridas en la cabeza de un guerrero o de una persona corriente.
Por ejemplo, si un guerrero había recibido un golpe en la cabeza con un grueso garrote de batalla, yo tenía que hacer un agujero a poca distancia de la herida. Y entonces, el espíritu maligno, o más bien la presión en el cráneo, haría el sonido que hace una botella de gaseosa cuando se abre. Y lo que sucedería es que el guerrero se salvaría. Mientras los británicos tenían sus capitanes y generales, los zulúes tenían sus hechiceros y no estaban allí solo para vendar heridas. En Isanluana ocuparon su lugar tras los comandantes zulúes en la cresta en Sutu, por encima del campamento británico. Ese día su labor fue la de unir a los 20.000 guerreros en una fuerza ofensiva indestructible. Y estaban delante de sus guerreros, sus hindunas zulúes como a 2 metros. Estaban sentados de frente a la montaña Isandlua. Los zulúes detrás de ellos cantaban su canción, y esa canción se hacía cada vez más fuerte hasta que llegó a una especie de crescendo. Y se oyó el grito de guerra, Usutu. Ahora los zulúes, mientras cantaban, subían las rodillas y clavaban los pies en el suelo. Ahora cantaban, sí, sí, sacudiendo sus assegai contra sus escudos. Sí, 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 sí. 10.000 guerreros zulúes cantando de esa forma, haciendo un gran ruido. El comandante zulú tenía motivos para tener confianza. Cuando vio a esos guerreros en su posición de ataque, miró hacia atrás y se rió con sus hombres a medida que se levantaba. Clavó sus pies en el suelo y gritó, «¡Putuguesa! ¡Matadlos!». Su unidad era producto de una serie de cantos, danzas y ritos que aún son interpretados en ocasiones por los hechiceros. Aunque casi nunca en público, Ian Knight ha sido invitado a presenciar una de estas ceremonias previas a la batalla. Él está seguro de que si hay un secreto para la victoria zulú en Isanluana, la encontrará aquí. Los zulúes sin duda estaban increíblemente centrados en su enemigo. Pasaron por una serie de ritos antes de salir en campaña. Uno de los muertos fue el sargento Thomas Cooper. Cuando sus documentos privados fueron descubiertos en un ático de la familia hace apenas un par de años, le dieron al historiador Ian Knight una razón aún más personal para hacer que el caso volviera a examinarse. El sargento Cooper era su tío abuelo. Había una pequeña y conmovedora colección de documentos relacionada con la muerte de este pariente. Un par de tarjetas conmemorativas, un par de fotos suyas de uniforme y un mensaje muy breve dirigido a la hermana del sargento Cooper por uno de sus oficiales al mando, que a todas luces había sido escrito por un administrativo del regimiento que me imagino que tendría otras 800 o 900 que hacer, y decía: «Estimado Raya, lamento informarle que su Raya murió el pasado 22 de enero. Lamento no poder darle más información». Y obviamente el oficial la había repasado y rellenado los detalles. En este caso, era su hermano, y puso al final los pormenores de dónde había muerto y su firma. No resultó difícil a los británicos enterrar los detalles de la masacre. Con tan pocos informes de supervivientes británicos y las poquísimas descripciones de los guerreros zulúes, lo que sucedió en realidad ese día está rodeado de misterio. Ahora, Ian Knight se ha unido al arqueólogo forense Tony Pollard para hacer que toda la batalla se investigue. Lo que tenemos que recordar es que sobrevivieron tan pocos hombres a esta batalla que los informes de testigos oculares que están anotados son poco densos, escasos y distantes entre sí. Nosotros nos vemos como una especie de científicos forenses que estudiamos el escenario de un crimen, si a una batalla se le puede llamar crimen, y examinamos los restos físicos, y a través de su distribución por todo el campo empiezan a contarnos la historia desde la perspectiva de objetos que han sido tirados en el transcurso de esa batalla.
El lugar más obvio para buscar alguna pista para esta derrota está en los mojones de piedras que marcan las tumbas de los soldados británicos. A los casacas rojas enterrados aquí les fue cortada la huida por el río Mansaniana, tras haber sido perseguidos 3 kilómetros entre espinos y terreno rocoso. Para Ian Knight, la sangrienta verdad de lo que pasó a su propio tío abuelo se ha vuelto muy real. Encuentro que escarbar entre los huesos de hombres que murieron aquí mirando a la cara de mi propio pariente muerto es una experiencia muy conmovedora y creo que sin duda me ha acercado al horror de esta batalla en concreto de una forma que los informes escritos, aunque los leas constantemente cuando la estás estudiando, no lo consiguen. Se pensaba que equipados con semejante armamento, ¿cómo iba a ser posible que alguien derrotara al ejército británico, que era el mejor del mundo? Y desde luego un puñado de hombres negros armados con palos puntiagudos no iban a poder con ellos. Pero en una batalla, los zulúes literalmente masacraron a toda una columna del ejército británico, 1.300 hombres, en el espacio de 2 horas y media. Con solo 60 soldados británicos que sobrevivieron para contarlo, la élite militar relegó los detalles de esta humillante derrota al último rincón de la historia y le asignaron a los zulúes el papel de una tribu sanguinaria y salvaje que tuvo suerte. La imagen que han proyectado los historiadores del pueblo zulú es la de salvajes furiosos, rabiosos y sanguinarios, decididos a masacrar a sus enemigos. No. No. Desde entonces, nadie ha entendido cómo una de las mejores fuerzas ofensivas que el mundo ha conocido pudo ser aniquilada por una tribu de guerreros que solo llevaban garrotes y lanzas. Ahora hay una oportunidad de descubrirlo. Por vez primera un equipo se ha reunido para llevar a cabo un examen forense del campo de batalla de Is'n Luana. La resistencia zulú. En 1879, una masacre a manos de miembros de una tribu habría sido inconcebible. El ejército británico estaba tan acostumbrado a enfrentarse a grandes imperios militares de Europa como a pueblos indígenas de Asia y África. Podía hacer uso de 150.000 hombres. Contaba con más de 140 batallones, artillería, caballería e infantería. Y disponía del arsenal más tecnológicamente avanzado. El momento supremo de los casacas rojas británicos llegó con la batalla de Rocks Drift, que recibió un tratamiento épico en la película Zulu, que lanzó al estrellato a Michael Caine. Este único conflicto fue promocionado cínicamente por la élite militar victoriana, para desviar la atención de una batalla mucho mayor y más decisiva que tuvo lugar esa misma tarde. Una en la que todo un batallón británico fue masacrado por los zulúes y deja a Rocks Drift en poco menos que una escaramuza. La batalla de Is'n Luana. Esta fue en realidad la peor derrota sufrida por el ejército británico durante la época victoriana. Todos los... Un núcleo de curanderos y cirujanos tradicionales cuyo propósito era curar todo tipo de heridas que el ejército pudiera sufrir en batalla. Si miráis a esta calavera, tal vez podríais pensar que es un objeto de magia negra. No, esto es un objeto de educación, con el que a un curandero de alto calibre se le enseñaba qué hacer cuando se encontraba con diversos tipos de heridas en la cabeza de un guerrero o de una persona corriente. Por ejemplo, si un guerrero había recibido un golpe en la cabeza con un grueso garrote de batalla, yo tenía que hacer un agujero a poca distancia de la herida, y entonces el espíritu maligno, o más bien la presión en el cráneo, haría el sonido que hace una botella de gaseosa cuando se abre.
Y lo que sucedería es que el guerrero se salvaría. Mientras los británicos tenían sus capitanes y generales, los zulúes tenían sus hechiceros y no estaban allí solo para vendar heridas. En Isanluana ocuparon su lugar tras los comandantes zulúes en la cresta en Sutu, por encima del campamento británico. Ese día su labor fue la de unir a los 20.000 guerreros en una fuerza ofensiva indestructible. Y estaban delante de sus guerreros, sus hindunas zulúes como a 2 metros. Estaban sentados de frente a la montaña Isandlua. Los zulúes detrás de ellos cantaban su canción, y esa canción se hacía cada vez más fuerte hasta que llegó a una especie de crescendo. Y se oyó el grito de guerra, Usutu. Ahora los zulúes, mientras cantaban, subían las rodillas y clavaban los pies en el suelo. Ahora cantaban, sí, sí, sacudiendo sus assegai contra sus escudos. Sí, 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 sí. 10.000 guerreros zulúes cantando de esa forma, haciendo un gran ruido. El comandante zulú tenía motivos para tener confianza. Cuando vio a esos guerreros en su posición de ataque, miró hacia atrás y se rió con sus hombres a medida que se levantaba. Clavó sus pies en el suelo y gritó, «¡Putuguesa! ¡Matadlos!».